endocrinopediatra y en esta ocasión les presentamos nuestro primer episodio. El motivo por el cual surge la idea de realizar este canal es para solventar dudas y abordar temas tanto endocrinológicos como pediátricos. Es que nada, déjenme presentarme. Yo soy el doctor Oscar Lorenzo García Sánchez y evidentemente soy endocrinólogo pediatra. Antes quiero comentarles dos puntos los cuales van a ser muy importantes. Uno, ¿qué es la endocrinología? Porque eventualmente nadie sabe, siempre se queda con cara de ¿y ese médico qué hace? Bueno, los endocrinólogos somos las personas que nos encargamos de ver enfermedades metabólicas y enfermedades hormonales. Y como soy pediatra, pues nos enfocamos a la edad pediátrica. Ahora bien, también quiero aclarar hasta qué punto es la edad pediátrica, porque habitualmente la gente piensa que la pediatría solamente se encarga de los bebés o los niños chiquitos hasta el kinder. Pero no, la realidad es que no. La pediatría abarca desde el niño que acaba de nacer, así tenga 25 o 28 semanas de nacido, hasta los jóvenes de 21 años. ¿Por qué? Porque el pediatra se encarga de la adolescencia y la adolescencia termina hasta los 21 años de edad. Y este episodio es de, así es, obesidad infantil. Y para saber más o menos de cuánta población estamos hablando, usamos como base la encuesta de Ensanud que se realizó en el 2018. Esta encuesta nos dice que el 33.8% de la población es menor de 20 años, por lo tanto entran dentro del grupo pediátrico. Y ahora pues quiero comentarles cuál es la situación que tenemos en el país, porque siempre hablamos de obesidad y que México es un país de niños con obesidad, pero bueno, vamos a hablar de números específicamente, que esto sí me parece muy importante. Ahora bien, ¿cuál es el panorama de la obesidad infantil y la edad pediátrica en este momento en el país? La realidad es que es alarmante. En el grupo de 0 a 4 años de edad, el 8.4% de estos pacientes están en sobrepeso y 22.4% están en riesgo de presentarlo. Y estamos hablando de pacientes de 0 a 4 años de edad, es decir, son niños muy chiquitos. Y dentro de este punto ya podemos hablar que al menos 1 de cada 10 ya tiene obesidad. Si vemos los que están en riesgo de padecerlo, es decir, pacientes que ya están muy cerca de la obesidad o del sobrepeso, ya son 2 de cada 10 o 1 de cada 5, que es pues lo mismo. En los pacientes de 5 a 11 años de edad, la situación es bastante peor. Hablamos que el 35.6% de la población de 5 a 11 años de edad padecen el problema, dentro de los cuales el 18.1% padece sobrepeso y el 17% obesidad. Es decir, 1 de cada 3 pacientes de 5 a 11 años tienen sobrepeso u obesidad. En la población de 12 a 19 años de edad, el total es de 35.8%, un poquito más elevado que la población de 5 a 11, dentro de los cuales el 20.7% tiene sobrepeso y obesidad tiene el 15.1%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre creemos que el niño conforme crezca va a ir disminuyendo de peso, y esto lo que nos enseña es que no, que el niño con sobrepeso es niño con sobrepeso, es adolescente con sobrepeso y seguramente será un adulto con sobrepeso. Y ya que estamos hablando de los adultos, pues hablemos de ellos un poco, aunque sé que no es nuestro grupo que queremos abordar, pero es para poner en consideración el problema de la obesidad en este país. Las mujeres tienen un total de 76.8% de pacientes afectados. Y en los hombres, pues no crean que estamos mucho más delgaditos, los hombres es el 73%. Sí, 3.8% menos que mujeres, pero también 3 de cada 4 tienen sobrepeso u obesidad. Y si nos estamos dando cuenta, es un problema que viene desde edades pediátricas y es un problema muy importante. Como ya vimos que es un problema en números verdaderamente importante, quiero comentarles lo siguiente. ¿Quién es el culpable de la obesidad infantil en el país? ¿Las industrias perversas que nos venden toda la comida chatarra? ¿Nuestro señor presidente?
la señora que vende garnachas en la esquina, la señora que vende elotitos o patitas de pollo, el puesto de los taquitos de pastor, el puesto de los tacos de canasta, mi genética, mi tiroides. ¿A qué se debe este problema? Bueno, lamento decirles que no, que el problema principalmente es multifactorial, es decir, se debe a muchas situaciones, no solamente estas. Pero yo creo que la más importante es, pues, por nuestros malos hábitos de alimentación, porque no tenemos una educación de cultura del cuerpo, de hacer ejercicio, ¿no? Y esto nos hace tener obesidad. Una y mil veces me he puesto a platicar con pacientes acerca del problema y la mayoría de ellos niegan que exista un problema de la alimentación. Cuando yo llego a interrogar acerca de cómo se alimentan los pacientes siempre dicen que comen ensalada de atún, lechuga, ¿verdad? Nunca una pizza, nunca una hamburguesa, nunca van a las alitas, no, nunca. Todo eso es negarlo. Muchas veces los pacientes, los niños chiquitos, son los que terminan diciendo: no, doctor, ayer nos fuimos a comer una hamburguesa y yo pedí refresco. Y los papás, avergonzados, pues como que, ay sí, pero fue la única ocasión, doctor. Nunca en la vida sucede eso. Es otra cosa muy curiosa que también pasa. Habitualmente yo hago un interrogatorio de cómo el paciente come y muchos de los pacientes siempre dicen: doctor, bueno, sí, le he de contar que ayer fue un día especial, y nos comimos un helado y nos comimos una pizza, pero solamente ayer. Negamos que estamos comiendo mal. Y de verdad yo me pregunto, ¿por qué hacemos esto? Es cuando creo y le doy crédito al Dr. House, que siempre decía que todos los pacientes mentían. Efectivamente, cuando hago este tipo de interrogatorios me doy cuenta que todas las personas mienten para tratar de ocultar un mal hábito de alimentación. Digo, yo no los voy a juzgar, lo que yo quiero es conocer su alimentación para poder ayudarles y poder decirles en qué situación podemos mejorar. Por lo tanto, debemos saber y conocer cómo nos estamos alimentando. Sí. Podemos hablar de que México es un país de pobres, de que hay gente que apenas tiene acceso a comida y por eso se la pasan comiendo tortillas, y que lo único que hay cerca de su casa es una tiendita porque no hay agua potable y solamente toman refresco. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. México es un país que no es de gente privilegiada. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que cuando se tenga dinero se vaya y se consuma comida chatarra. En Salud, en esta misma encuesta de la cual sacamos toda la información que les comenté, comenta que la gran mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad no son de medios rurales, son de medios urbanizados. Es decir, no es un problema de economía, es un problema de educación y de percepción de la obesidad en nuestros hijos, en nuestros nietos. Por ejemplo, llega un paciente a consulta primera vez, ves a papá entrar, ves a mamá entrar, ves a abuelita entrar y después ves al niño pasar a la consulta. Y pregunto: oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué me traen a Juanito al consultorio? Se enteraron que los endocrinólogos llegamos a ver problemas de obesidad y ellos están convencidos que el problema de su hijo es un problema glandular. ¿Es cierto eso? ¿Eso será cierto? ¿Que el niño tiene un problema glandular y que todos en la familia tienen ese mismo problema, aunque el papá y la mamá sean de diferente familia, ¿no? Y que por eso el niño tenga obesidad. Pues no. Ahí en ese ejemplo lo que vemos es una mala alimentación de toda la familia que está repercutiendo en el niño. ¿Cree que ese niño va a tener un buen pronóstico? Pues no va a tener un buen pronóstico porque no se cambian los hábitos de alimentación familiares. Es decir, tenemos que cambiar hábitos en la familia. Ahí empieza el problema. Les pongo otro ejemplo. Este es terrible. He tenido pacientes que llegan a verme por una situación que no tiene nada que ver con sobrepeso.
Viene el niño porque a lo mejor notan que está chaparrito. El papá piensa que el niño no crece y por eso lo voy a ver. Llega el paciente, lo reviso y ya en la exploración me doy cuenta que el niño tiene una muy buena talla, pero que tiene sobrepeso u obesidad, dependiendo. Ahora, cuando yo hago un diagnóstico de este tipo, no lo hago porque a mí se me ocurrió o porque yo quiero etiquetar a un paciente. Lo hago porque ya lo exploré, ya lo analicé, ya vi sus gráficas y me di cuenta que efectivamente el paciente tiene sobrepeso. Y mi obligación como médico es decirlo. Bueno, ¿qué ha pasado con esos pacientes que van a la consulta y el motivo de consulta no es sobrepeso? Pues que lo niegan, dicen que no, que soy un exagerado, que el niño, incluso ellos, lo ven flaquito. Estas son historias reales, o sea, no son cosas que yo me esté sacando de la manga, me ha sucedido en las consultas. Es decir, hay una gran negación del problema de obesidad por parte de la familia. Y otra de las cosas que me parecen muy preocupantes es estas campañas de normalización de la obesidad. Pues de eso se trata el no tener obesidad, de estar saludable. ¿Y por qué fastidiamos tanto con esta situación los médicos del sobrepeso? ¿Es porque quiero que toda la gente se vea esbelta? ¿Quiero que todas las mujeres parezcan modelos y todos los hombres se vean fuertes y atléticos? Pues no, ¿verdad? Es por una situación de salud. Las personas vienen al médico cuando quieren recuperar su salud. Y aquí les voy a decir cuál es el problema de la obesidad. La obesidad no solamente es una alteración morfológica en cómo me veo, no. Se relaciona a muchas enfermedades, las cuales ocupan las primeras causas de muerte, es decir, diabetes y sus complicaciones, que son daño renal, ceguera, infartos. Hay hipertensión arterial que genera infartos. Y sí, la obesidad también genera cáncer. Y les voy a mencionar más o menos cuántos tipos de cáncer puede llegar a generar o en qué partes la obesidad. Puede generar cáncer de mama, se relaciona a cáncer de mama, a cáncer colorectal, uterino, renal, cabeza y cuello, esófago, páncreas, solamente por decir algunos. También, pues estamos viviendo esta maravillosa pandemia de COVID, ¿no? Y sabemos que México ya lleva más de 30,000 muertes por esta terrible enfermedad que nos está cayendo a todo el mundo. Y se sabe que uno de los principales factores de riesgo que existen para que el paciente con COVID se ponga muy grave e incluso muera es justamente esto. Se relaciona a obesidad, se relaciona a enfermedades crónicas relacionadas a obesidad, tales como hipertensión, diabetes. Después de conocer esto, ¿en verdad siguen creyendo que la obesidad es un asunto de autoaceptación y autoestima? ¿O que debemos aceptarnos enfermos porque así somos? Pues yo les diría que no, ¿verdad? Porque específicamente hablando del sobrepeso y de la obesidad, sí podemos hacer algo para cambiarlo. Sí podemos mejorar. No es como que soy chaparrito porque mi papá mide unos 60 y mi mamá mide unos 50, entonces pues yo voy a medir unos 60, pues sí es lógico. O sea, eso no lo puedo cambiar, mi genética es así. Pero en cuestión de peso, es cuestión de hábitos que debemos de cambiar. Este ejemplo va hacia la normalización de la obesidad. Siempre les pregunto a mis pacientes, estamos hablando de niños de 8 años, de 6 años, incluso de 12 años, si ellos fuman. La respuesta a esa pregunta siempre es no. ¿Cómo cree, doctor? Me ven con cara de ¿qué me está preguntando este loco? Y ellos me dicen que no fuman. Y la siguiente pregunta que les hago es ¿y por qué no fumas? Y ellos siempre me contestan ¿por qué hace daño, doctor? Y luego le pregunto a la mamá, señora, ¿usted le daría un cigarro a Juan? Y la mamá me dice, no, doctor, ¿cómo cree? ¿Por qué no, señora? ¿Por qué no le daría un cigarrito? Si se lo está pidiendo, mire, él se lo está pidiendo, tiene ganas de probar un cigarro. Y la mamá dice, pues no, doctor, porque hace daño, es malo. Y entonces yo siempre les digo, ¿y entonces por qué si le da una dona, señora? ¿Por qué si le da algo que también le hace daño? ¿Y que qué cree? También genera cáncer, porque la obesidad genera cáncer. ¿No se trata también esto de atentar contra la salud de los hijos? ¿Por qué las abuelitas alimentan y alimentan a los nietos
para ganarse su amor. Abuelitas, las queremos, no necesitan alimentarnos con comida chatarra, igual las queremos. Sí pensaban que esta era una charla de dar tips para cómo bajar de peso, de qué es lo mejor para mantenerse con un peso delgado y saludable. Pues yo les puedo decir muy sencillo, lo mejor es llevar una alimentación adecuada, hacer ejercicio, tener buenos hábitos. Ahora, si ya tienen un problema de sobrepeso u obesidad, pues tienen que acudir con especialistas para que los logren tratar y los logren bajar de peso. Esto es difícil. Yo he tenido buenos resultados con algunos pacientes, pero con un equipo multidisciplinario que habitualmente está compuesto de un endocrinólogo, de un psicólogo y de un nutriólogo. Y así es como logramos que un paciente mejore. Es muy importante que sepan que un niño con obesidad seguramente va a ser un adolescente con obesidad y un adulto con obesidad. No es cierto que los niños pueden comer de todo porque al crecer van a bajar de peso. No es cierto. Siguen siendo obesos, la gran mayoría de ellos. Este programa se llama Confesiones de un endocrinopediatra, ¿verdad? Y se trata de que al final de cada video les voy a decir una confesión. No mía, sino puede ser del gremio médico, puede ser de algún paciente o de algo que me ha llamado la atención y que yo creo que se debe de decir. Yo habitualmente pues tengo colegas pediatras y que siempre pregunto con ellos de, oye, ¿qué onda? ¿Tienes pacientes de endocrino? Pues mándame alguno, ¿no? Para ayudarte en tu trabajo particular. Si tienes algún paciente, estoy a tus órdenes, mándame un paciente. Pero pues como la endocrinología se trata de problemas hormonales, los médicos siempre dicen, no, ¿cómo crees? No, nunca veo pacientes para ti, son muy raros los pacientes de endocrinología. Cuando tengo un paciente con diabetes, con hipotiroidismo, te lo mando, antes no. Y siempre les digo, oye, ¿y a poco no tienes un paciente con obesidad? La respuesta que me han hecho varios colegas es, ¿pacientes con obesidad? Claro que tengo. Pero ¿por qué quieres que yo les diga a mis pacientes que tienen obesidad? ¿Para que se enojen y nunca vayan a verme otra vez al consultorio? Yo no soy capaz de decir a mi paciente que tiene obesidad porque el papá se va a enojar y ya no van a regresar. Bueno, creo yo que esta es una gran confesión, porque eso quiere decir que los médicos no estamos haciendo diagnósticos de obesidad infantil por miedo a perder al paciente, por miedo a que el papá se enoje, se enfade y no regrese nunca más, porque el doctor osó decirle a su hijo que estaba pasado de peso. Y pues el médico, por no perder pacientes, pues mejor no lo manda con alguien que le pueda ayudar. Esa es mi confesión, eso es todo. Gracias por llegar hasta acá. Sé que es un video quizá un poco largo. Si les gustó, denle like, compartan. Si no les gustó, pues no le den like, pónganle que no les gustó. Pero porfa, díganme qué fue lo que no les gustó. No nada más sean trolls y pongan no me gustó. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir. Recuerden que esto es un canal hecho por Crescentip. Y Crescentip es el centro de referencia de enfermedades del crecimiento y endocrinológicas en niños. Soy el doctor Oscar Lorenzo García Sánchez. Hasta luego.